Bien dice el dicho que al que madruga Dios le ayuda, pero también al que madruga, AMLO lo despierta y lo escucha. ¿De qué le estoy hablando? Bueno, el día de hoy el presidente López Obrador, a 59 días de terminar su mandato, le ofrece a los mexicanos, a los medios, una experiencia de lo que es su reunión de gabinete de todas las mañanas durante los últimos 5 y pasados años a las 6 de la mañana allá en Palacio Nacional. Y así pues nos dio la bienvenida esta mañana. Bueno, antes de iniciar esta conferencia, que al mismo tiempo es la reunión de gabinete que llevamos a cabo todos los días de lunes a viernes. Ahora quisimos hacerlo de esta manera para que ustedes y el pueblo de México sepan cómo ha trabajado el Gabinete de Seguridad desde el inicio de nuestro gobierno. En cuanto a horario, empezamos a esta hora, de 6 a 7, tenemos esta reunión, participan todos los integrantes del Comité de Seguridad, a veces también otros servidores públicos, y aquí tomamos decisiones, y luego a las 7 de la mañana bajamos para la mañanera. Ahora, ¿por qué decide transparentar esta forma de actuar de su gobierno, una forma que él considera emblema? Pues ya es cosa de cada quien. Uno podría pensar que es un AMLO se despide y quiere que conozcamos su legado, o un te hablo Juan Pueblo para que me escuches y veas Claudia, es decir, dejarle una ruta crítica de acción, dado que ya va a heredar las mañaneras, o una especie de melancolía y despedida y quiero ser el más transparente de todos los que jamás hayan estado en Los Pinos y en Palacio Nacional. Habría que ver, pero vamos a empezar primero por la probadita de cómo se lleva a cabo esta reunión de gabinete, quiénes están, cómo están y la descripción general del presidente. Entonces ahora sí vamos a iniciar. ¿Cómo comienza esta reunión del Gabinete de Seguridad? Pues con un informe, un reporte de lo sucedido en el país en las últimas 24 horas. Antes, el tema que tanto preocupa a la gente, el de la inseguridad, no se trataba de esta manera, no se trataba todos los días, no se hacía de manera conjunta, en forma organizada, coordinada. Aquí está la consejera jurídica, está la secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa, el representante del Centro Nacional de Inteligencia, el comandante de la Guardia Nacional, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, la directora de Protección Civil, el subsecretario de Seguridad Pública, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, los representantes de las dos Fuerzas Armadas, tanto de Marina como de Defensa, encargados de asuntos de Estado Mayor, y nos acompaña también el coordinador de comunicación social, siempre está Jesús Ramírez. Estos somos los que nos reunimos. No sé si no hablé de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. Esta mañanera duró más de 3 horas porque tenía incluida justamente esta reunión de gabinete de seguridad y como pudimos ver empieza, pues sí, con el aplauso a los medallistas mexicanos. Para plata y más. De modo que los felicitamos y adelante porque vienen más medallas. Felicitaciones a ellos, felicitaciones a sus familiares, felicitaciones
a sus entrenadores. Y luego vienen las presentaciones de cada uno de los secretarios. Rosa Isela Rodríguez con los datos de seguridad, pero ojo, aquí uno puede empezar a ver cómo ocurre la síntesis informativa que recibe el presidente en la mañana. Así como los presidentes antes no tenían esta reunión de gabinete, pero recibían un mamotreto, a mí me tocaron esos años porque yo incluso trabajé de muy jovencilla en alguna presidencia, unos mamotretos de este vuelo con el resumen de la prensa, pero con portadas nacionales de distintos medios y distintas versiones de la realidad de todos esos mismos periódicos. Bueno, al presidente en realidad le da un informe pormenorizado, cada uno de los secretarios ahí presentes. Tuvimos a Rosa Isela Rodríguez, a Alicia Bárcena, porque el tema de la migración, de siempre importante, pero también en este caso el de Venezuela y el del Chapito, y el Mayo Zambada, tienen de alguna manera activadas las alertas del gobierno en estos temas internacionales. Los de Marina, los de Sedena, hablan de decomisos y demás. Y llega un punto, y ustedes ahí más o menos tienen que ver, donde parece que cada secretario llega ahí pues a defender la chamba, a aferrarse, a decir, oiga, hicimos esto y esta extorsión. Y yo dije, qué bueno, van a hablar de la extorsión, no sé, en el Estado de México, en Tamaulipas, estos temas tan graves. No, la extorsión de WhatsApp, que por cierto, yo les presenté aquí en el canal de YouTube cómo estaban haciendo ese mecanismo. Interpretan cada uno su propio trabajo. Rosa Isela incluso dice, no, es que miren, los datos de homicidios son así, pero los tenemos que leer comparando que si Peña, que si Calderón. Y de Peña da un incremento en homicidios de 36, presidente. O sea, de la subida que tiene con Calderón y la subida que tiene Peña de 36. ¿Qué dice el INEGI? Que ahora llevamos hasta 2023 una reducción de 10 puntos. Tenían esto horrible y nosotros lo hicimos muy bien. Entonces, ojo, es como el maestro en el salón de clases recibiendo las presentaciones de fin de año o de fin de curso de cada uno de sus alumnos sin que exista en realidad un filtro que contraponga a ese secretario con su propia realidad. Porque no es un diálogo entre todos. Es el presidente diciendo, tú repórtame, tú repórtame, tú repórtame, y entre ustedes no crucen. Y se pierde quizás este debate que, miren, yo no sé si con Peña Nieto existía esto de que se contrapuntearan puntos de vista y tuvieran distintas posturas respecto a cómo abordar un tema, los distintos asesores y secretarios cuando los convocaban o el grupo compacto que se tenía en Los Pinos. Pero bueno, en gobiernos, por ejemplo, como el de Zedillo, se daban duro, estaba Carlos Hurtado, estaba Salomón, incluso, fíjense, Núñez, ¿no? Arturo Núñez, quien ahora es parte de Morena, tabasqueño que aprecia mucho el presidente López Obrador. Y el presidente podía presenciar este enfrentamiento entre su propio equipo asesor del Situation Room, como le llamaban ellos, y tomar decisiones viendo visiones completamente diferentes de un mismo hecho. Pero en el ejercicio del presidente, pues todos están ahí sentaditos defendiendo con las pompas, como dice mi abuelo, que no vayan a perder su asiento, su cargo, y dando la versión de lo que ellos creen que es su propio trabajo. Impugnadas por diversos actores políticos. Finalmente se impugnaron, fueron 1,185 recursos, de los cuales 221 fueron en contra de la elección presidencial, 521 en contra de las elecciones a diputados y 403… El presidente fue tan riguroso en que se fuera fiel a la
interpretación, pues, a la difusión de esta reunión del Gabinete de Seguridad en el Salón Ignacio Zaragoza, allá en Palacio Nacional, que hasta dijo, ya acabó, vámonos. Y le dicen, no, pero si nos vamos a quedar. Y dice, bueno, pero es para que salga bien, miren. Ese fue un momento jocosito de la mañana y sí, terminaron a las 7 esa primera reunión. Vámonos a la conferencia. Va a ser aquí mismo. Sí, ya lo sé. Pero es que así es nuestra rutina. Ya nos bajamos y nos vamos con ustedes. Ya inicia la mañanera a las 7. Ya nos lleva esta reunión 1 hora y luego de 7 a 9, a veces hasta de 7 a 10, ya estamos con ustedes con las preguntas. Y ahora sí, yo con mis lentes bien puestos para pasarle los datos. ¿Quiénes asistieron al encuentro con el presidente López Obrador? Evidentemente el secretario de Sedena, Luis Crescencio Sandoval, de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, Rosa Isela Rodríguez, ya les dije. También estuvo Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, María Estela Ríos González, consejera jurídica, que ahí estuvo intercambiando cuando la secretaria de Gobernación, que es así, parecía como que la típica alumno, si uno tuviera que categorizar, la que siempre se saca 10 y, ay, profe, entonces ella era, señor presidente, nos aprobaron por unanimidad 4 de las veintena de reformas que usted ha enviado al Congreso y ahí hay este intercambio donde dice que usted presentó, que usted hizo, o sea, como la barbera, ya le dirían allá en mi pueblo, pero pues también puede ser la demasiado buena alumna, la de 10, la matada, o como diría el presidente cuando se refirió a su propia esposa que dijo ñoña, bueno, pongan que Luisa María es la ñoña del gabinete, y dijo, me saqué 10, y llevó al presidente a decir, bravo oposición, también ustedes tienen 10. Pues porque hubo consenso, presidente, de que se aprobaran. No ¿Pero hubo quien estuvieron todos los partidos? No hubo quien votara en contra, así es. Pues hay que felicitar Sí. esa actitud de todos los partidos. Sí. Sí, no hubo votos en contra, presidente. Son tiempos de cambios. Así es. Muy bien, pues muy bien. También hubo mucho intercambio con Alicia Bárcena, porque como comento yo, tuvo en primera que recordar cómo va el asunto de Venezuela, la llamada que tuvo el presidente López Obrador con sus homólogos de Brasil y obviamente de Colombia, y la postura de México, que es no injerencismo por un lado, pero por el otro que se transparenten las actas, que no se puede dar por sentado que alguien ganó porque se autoaplauden. Y esos temas evidentemente también fueron parte de la conferencia que subsiguió, o la matutina pues, pero se quedó en ese salón, que subsiguió al Gabinete de Seguridad, ya con preguntas de algunos medios de comunicación. El presidente dice que fue por sorteo. Yo no soy de las que cree tanto en la casualidad. El día de ayer citaron justamente a la fuente que cubre Palacio Nacional, pero lo citaron a las 4 de la mañana. Ellos ya sabían que algo, como dicen en prensa, a mí me dijeron que venía un show, pues, que venía pues sí, este bombón para la gente, para ver. El presidente se está yendo de alguna manera queriendo dejar su marca y, como les digo, diciendo, oye Claudia, ya te quedaste con las mañaneras, que de hecho lo aplaudió muchísimo, y si quiero que lo vean. Constitucional, miren. Claudia Sheinbaum está decidiendo para continuar informando a todos los ciudadanos. Es muy importante esa decisión porque se
olvidan, se van, si no al basurero de la historia, pues sí, a lo que era en el pasado la relación entre prensa, sociedad y gobierno. Ya entran en desuso los boletines. Y después de aplaudir muchísimo, obviamente, las mañaneras y también dando espaldarazo a Saldívar, que fue nombrado en el claudinetazo o en el gabinetazo de Claudia Sheinbaum, que el presidente también lo reconoció y lo aplaudió mucho y se siente muy tranquilo de lo que venga hacia adelante. Pero les decía yo que él está queriendo dejar sentadas las bases y se hizo este sorteo. Y como les digo, pues es un sorteo que pues solamente sabe la mano que yo no siento que sea santa para nada de Jesús Ramírez Cuevas. Y cuando digo que no es santa para nada, porque en este ejercicio de transparencia, ahí ves quién es el que siempre mete la intriga. Es él el que le da la lectura a las cosas y ahora vamos a pelearnos por acá y ahora fíjate, vamos a ver la aprobación por acá, mi señor presidente, y ¡ay! Pues sí, todo gobierno debe de comunicar y el presidente dice que con su ejercicio de alguna manera se revolucionó y se quitó esto de que el presidente hablaba y ningún medio le preguntaba. Aquí efectivamente el presidente habla y luego los medios preguntan, ¿pero qué medios? Y les decía yo no creo tanto en las casualidades, porque empezó la conferencia primero con el de la jornada, que es un tema evidentemente importante, con el de Venezuela, pero que sea la jornada el que pregunte, que es el medio que ha estado con una postura anti-Estados Unidos, anti-injerencismo y de hecho abiertamente aplaudidora de este gobierno de Maduro, que evidentemente ni siquiera el presidente López Obrador ha querido respaldarlo al 100%, porque en primera, Maduro dice que quiere meter a todos sus opositores a la cárcel y luego los quiere convocar a una extrañísima reunión en el Consejo Nacional Electoral, el CNE. Oye, si ya me amenazaste con la cárcel, pero bueno, que fuera la jornada quien pregunta, le daba la oportunidad al presidente justamente de meterle pues sus calambres a la OEA, a Blinken, que andaba, decía el presidente, iba yo a decir groseramente de nalgas prontas, pero no vayan ustedes a pensar, pero andaba ya de entregadote diciendo, es que ganó el candidato de la oposición, y el presidente dice, pues eso no va a beneficiar, porque claro, yo creo que no hay datos que confirmen de ninguna forma, y yo creo que las acciones de Maduro nos hacen pensar que ni siquiera él piensa que tiene asegurada una victoria, una reelección para que se mantenga como dictador de Venezuela, pero tampoco puedes, así como no puede uno darle el gane a este desgraciado, pues tampoco podrías decir que los opositores, porque ellos también lo decretaron, ellos solitos son los que ganaron. Y permitió estos mensajes del presidente que los quería colocar y bien, ¿sí o no? Situación del conflicto que se da en Venezuela. Gracias. Bueno, en primer lugar, se llevó a cabo esta conversación con el presidente Lula, con el presidente Petro de Brasil y Colombia sobre el tema de Venezuela. Creo que hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia. También somos de la idea de que se tienen que presentar las actas. Lo de la OEA acerca de Venezuela es una vergüenza. ¿Cómo hay una elección en un país y un domingo y el martes ya el secretario
General de la OEA ya está sentenciando sin ninguna prueba. Bueno, la conferencia, les cuento, duró mucho porque sostuvo el micrófono, oigan, pero demasiado tiempo el de la jornada, como 1 hora. Entonces pasaron pocos periodistas. Estuvo La Jornada, estuvo El Heraldo, estuvo un medio guatemalteco para hablar de este tema bien delicado. Y miren, aquí está, de Amatenango del Valle, ahí en San Cristóbal, muy cerca de San Cristóbal, como a 2 horas, que es justamente la población de chiapanecos que han sido desplazados. También de ellos se preguntó, les decía yo, del tema migratorio. Ahí Alicia Bárcena, que me gustó su estilo, muy ejecutivo, no tenía esta cosa así de, ay, lo adoro, presidente, muy respetuosa, ejecutiva, sacando sus anotaciones. Y también, obviamente, en otro tema que generó muchas respuestas en medios, que tenía que ver con, le preocupa, presidente, qué es lo que puede ocurrir cuando se ponga a declarar allá en Estados Unidos el Mayo Zambada y el Chapito, y esto le da chance al presidente para poner sus mensajes. Curiosidad por saber qué pueda declarar el que se dice líder del cártel de Sinaloa. Primero, celebrar que no ha habido confrontación en la región donde actúan estos grupos. Con gusto podemos compartir la comunicación. Le mandamos una comunicación a Anthony Blinken pidiendo datos específicos de las circunstancias, el lugar de donde despegó el avión, la matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo y cuál fue el tipo de discusión, de arreglo, o si hubo algún conocimiento por parte de Estados Unidos previo a esta operación. Le hemos pedido detalladamente esta información y estamos a la espera. Ayer… Entonces, básicamente, feliz porque Claudia retoma las mañaneras, feliz también porque la violencia no subsiguió a la aprehensión de el Mayo con la entrega, hasta donde se sabe, de los chapitos al líder original del cártel de Sinaloa. Básicamente, en esta pasadera de micrófonos, cada uno con su propio choro, como yo les digo, la verdad es que no se rebaten entre ellos, cada uno tratando de defender, oiga, presidente, yo sí hice mi muy buena chamba, el presidente es el que dice para acá, para allá y demás, muy al estilo López Obrador, que no necesariamente uno cree que va a replicar exacto Claudia Sheinbaum, porque ella en su formación de científica generalmente lo que les gusta es dame datos, y luego tengo esta hipótesis, ¿tú qué hipótesis tienes? Un poquito más como se haría en la academia, que es distinto el estilo, pero bueno, él quiso dejar testimonio de su estilo y también siendo fiel a su estilo, pues también soltó el ingadazo a los conservadores, después de que los sobó y les dijo felicidades, cuando le dio la oportunidad a la secretaria de Gobernación, ya luego siguiendo la especialidad de don Chucho Ramírez Cuevas, pues vamos a darle su cizañota y su… Entonces son muy elitistas, clasistas, racistas, pues no les puede ir bien. Y tras el momento, ¿verdad?, del veneno, vino una muy férrea defensa al ejército en una disertación que yo creo que fue la que más tiempo duró, donde dice, y quizás un poco uno recuerda a Andrés Manuel López Obrador, candidato, y él, como muchos medios a los que él cita justamente, siempre argumentó que en el tema de Ayotzinapa fue el Estado. Y entonces él defiende férreamente al ejército y llega a esta conclusión diciendo, sí fue el Estado, pero fueron las autoridades. Y así es como termina esta argumentación en la que para el presidente
lo que hizo su gobierno en 6 años fue desmontar la verdad histórica de Murillo Karam, que llevaba a la muerte de los estudiantes incinerados en Cocula, y la desplaza donde también cree que pues sí, que se les desapareció, pero bajo circunstancias distintas. Que fue el Estado y que fue el Ejército. Claro, el Estado sin duda, porque participaron autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales, que fueron los que querían darle carpetazo al asunto con la llamada verdad histórica. Y ya, aunque en otro salón la mañanera fue la mañanera de siempre, como les decía yo, el sorteo de los periodistas, tuvimos a La Jornada, tuvimos al Medio Extranjero, tuvimos al Heraldo, y también tuvimos preguntas sobre el zapatismo y su postura allá en Chiapas. También tuvimos una argumentación del presidente que, les digo, yo creo que eso es siempre su agenda, y en eso no vimos cómo ocurre o quién se lo reportó, que hubo un ministro de cuyo nombre dijo, no me quiero ni recordar, pero es el ministro Alcántara, quien dijo que la reforma o el plan C es una venganza, y él dijo, no, esto no es un capricho, es decir, la reforma a la Corte no es un capricho, y claro que sí me molestó que se echara para atrás su proyecto de la Guardia Nacional, porque él dice y argumenta, porque finalmente la Guardia Nacional era rehacer la estructura de seguridad lejana a la que tuvo justamente Genaro García Luna, donde estaba completamente coludida la Secretaría de Seguridad con el narcotráfico. Y entonces, pues ahí le mete su empellón al tal Alcántara, y también le mete su empellón a la corrupción del pasado con su epítome y su tema favorito, que fue justamente García Luna. Por ende, uno puede concluir que esta mañanera en particular, que llegó a tener hasta 200,000 vistas en vivo mientras ocurría, y generalmente en promedio uno le ve 60,000, 70,000, de los que están en vivo, pues de reproducciones luego pueden llegar a tener muchas más, pero bueno, estuvo lo favorito del presidente, que es: vamos a pegarle a la oposición, lo político, vamos a poner mis mensajes y los temas que me importan, en este caso la postura de México en el tema de Venezuela, el tema quizás del ejército, que es uno de agenda para él, de que yo sí estoy cumpliendo en el caso de Ayotzinapa, la felicidad de que viene un buen futuro y que él sentó las bases y revolucionó, sobre todo eso, que él revolucionó el modelo de comunicación, y que hay un país antes y después de él, e incluso llega a hablar de la columna de Gabriel Said, que representa a todos los conservadores y a los Krauses y a los Camines, versus la nueva generación de pensadores, y ahí cita otra columna que fue la respuesta, la de Gabriel Said, que es la de ay Dios mío, Fabricio Mejía, quien participa en Sin Embargo, participa también con Carmen Aristegui, y él dice que estuvo en La Jornada, y el asunto es los temas que a él le hacen feliz, como dijo, hablando de el futuro que espera, y más feliz, porque también ya pudo pues hasta darse su apapacho, y el apapacho mayor llegó cuando presentó no otros datos, sus datos, y esos como gustan, son los de las encuestas y las del cariño que le tiene la gente, y dice, los únicos que me cepillan son, pues sí, los otros que él quiere mucho, los militares. La encuesta. No, ya, vamos. No, pues sí le gané a la Marina. No, ¿cuánto tiene la Marina? ¿80 y qué? 88. 8, sí. Sí.
No, me cepillaron, almirante, ¿eh? Y también el ejército me gana y las fuerzas aéreas. Abajo. A ver, ¿de quién es la encuesta la otra? De Mendoza y Blanco. ¿Y es nueva? Sí, es de este fin de semana. La otra que es la serie. Sí, lo que presentaron ayer. Ahí está. La presidenta.